Vamos nosotros a continuar, hermanos, rápidamente ahí en nuestra Biblia. Por favor, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estar viendo este momento, así al final vamos a tratar de ser un poco breves. Y vamos a ver allá, por favor, en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, hermanos, vamos a ver versículo 1. Vamos a leer del 1 al 17. Vamos a poner de pie, por favor, los que lo encuentren y me ayudan a leerlo, hermanos, como lo hemos hecho otras veces. ¿Sienten calor, hermanos? ¿Quieren que prendamos el aire? ¿Cómo ven? ¿Cómo se sienten ahí atrás? ¿Quién dice que prendamos el aire? ¿No? ¿Está bien así? Bueno. Entonces abrí nomás la puerta, hermano, ahí. Abre la puerta ahí. Muy bien. Que no escuche mucho el ruido acá. Bien, ok. Vamos, hermanos, vamos a abrir por favor allá nuestras Biblias, ahí en Efesios 5, versículo 1 al 17. Alternadamente dice la palabra de nuestro Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas ni necedades, ni vanaglorías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar y quiero, veamos, hermanos, esta mañana andando como hijos de luz. Andando como hijos de luz. Vamos a orar. Padre, por favor, ayúdanos, Señor mío, en esta mañana. Seguimos, Padre, delante de tu presencia. Gracias porque tu promesa es que donde dos o tres estén congregados en tu nombre, tú ya estás en medio de ellos. Señor, gracias por tu palabra. Ruego, querido Dios, que tú sigas obrando en cada hermano, en cada uno de nosotros. Siga obrando en nuestros corazones, siga obrando en tu iglesia. Dios, ayúdanos a seguir con un corazón sensible, abierto, Dios, a escuchar tu palabra. Dios, quita toda interrupción. Dios, quita todo, Dios, lo que pueda haber, Dios, que pueda preocupación o en la mente, Dios, porque sabemos que la lucha está en la mente. Ruego por favor que podamos escuchar tu palabra en esta hora, por favor. Bendice por favor a cada hermano, Dios, que hoy algunos tal vez con un sacrificio vinieron, Dios, pero están acá. Dios, y los que decidieron venir, Dios, aquellos que no están, Dios, por diferentes situaciones, enfermedades, Dios, ayúdalos, por favor, levántalos, que puedan, Dios, pronto también estar. Y aquellos que decidieron simplemente no venir, Señor, tú lo sabes, Padre. Sigue obrando, Dios mío, en sus corazones y tú seas trabajando, Dios, en cada uno de ellos, Señor. Padre, ponemos en tus manos
Dejamos en tus manos los niños, Padre, por favor, que tú sigas obrando, Padre, en tu pueblo, Señor mío, por favor. Gracias, sigue obrando la dirección de tu Santo Espíritu. Dios, suplicamos en este momento. Dios, guíame, dame las palabras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Dice aquí, ¿verdad, hermanos? En este pasaje que estamos leyendo, ¿verdad? También es interesante lo que la palabra de Dios nos dice en este pasaje. Una de las cosas, hermanos, que nos dice ahí en este versículo 8, ¿verdad? Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Dice, mas ahora sois luz en el Señor. Y dice, andad como hijos de luz, ¿verdad? Dice, andad como hijos de luz. En otro tiempo, dice, erais tinieblas, ¿verdad, hermanos? En otro tiempo estábamos nosotros en oscuridad. En otro tiempo estábamos en ignorancia, pero ahora dice la palabra de Dios que hemos venido a la luz, hemos venido a Cristo, y Cristo alumbra nuestros corazones, alumbra nuestra mente para el entendimiento, para el discernimiento, ¿verdad?, de lo que es agradable delante de Dios. Entonces dice la palabra de Dios ahí lo que Dios quiere que nosotros, hermanos, ¿verdad?, dice, podamos andar como hijos de luz. ¿Cómo debe conducirse un hijo de luz? ¿Cómo debe andar en este mundo un hijo de luz? Y algunas cosas que vamos a ver acá, hermanos, que nos menciona la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay varias otras cosas y consejos que Dios nos da, pero yo quiero que meditemos solamente en estos pasajes que leímos. Dice la palabra de Dios, hermanos, aquí. Dice la Biblia, hermanos, aquí dice, andad como hijos de luz. Y en primer lugar, hermanos, ¿verdad? Lo que vemos acá, dice en el capítulo 5, versículo 1, una de las cosas que Dios nos dice que hagamos es que seamos imitadores, dice, de Dios, ¿verdad? Imitadores de Dios. Ahora, algo que Dios quiere, hermanos, que nosotros imitemos. ¿Cómo conocemos a Dios? Lo conocemos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo conocemos la obra de Dios? A través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo conocemos, hermanos, cómo Dios piensa a través de la obra de Jesús? ¿Cómo conocemos qué es la voluntad del Señor, verdad? Así como Cristo nos mencionó y nos dejó escrito en la palabra. Entonces, ¿cómo podemos imitar a Dios? Debemos conocer la palabra de Dios, ¿amén? ¿Cómo podemos, hermanos, imitar al Señor? Debemos, hermanos, nosotros creer la palabra de Dios, debemos aprender la palabra de Dios, pero debemos buscar siempre, ¿verdad, hermanos?, hacer lo que al Señor le agrada, amar lo que Dios ama, amén. Entonces, es importante, dice, imitadores, dice, de Dios, dice, como hijos amados. Dice, debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, hermanos, un hijo, ¿verdad?, siempre va a imitar o va a querer imitar lo que hacen los padres, ¿verdad? Yo lo veo en mi hijo Josías, ¿verdad? Él siempre está absorbiendo y está escuchando todo lo que nosotros decimos o hacemos. Lo vemos ahí, ¿verdad? A esta edad él está absorbiendo y está mirando, ¿verdad? A veces las hermanas dicen algunas palabras y yo tengo que corregirlas. ¿Por qué? Porque Josías está escuchando todo, ¿verdad? Y él todo lo que dice, él comienza a repetir. A veces viene de la escuela y yo tengo que corregirlo, algunas cosas que viene diciendo, porque a esta edad, hermanos, están absorbiendo, ¿verdad?, todo lo que escuchan, lo que ven. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, oramos o damos gracias a Dios en la mesa, siempre pedimos a uno de los tres que ore, ¿verdad? Uno de todos los 5 ora cada vez, ¿verdad? Ya le tocó a uno, bueno, le toca a otro ahora. Y así, ¿verdad? Y José hablaba poquito, no se le entendía nada, pero él daba gracias, ¿verdad? Daba gracias también, porque él veía que nosotros lo hacíamos. Entonces, es interesante los niños, ¿verdad? Que son a veces no... cuando estamos ahí, ¿verdad? Uno a veces como que da cierta gracia a lo que dicen, ¿verdad? Berenice, yo me acuerdo una ocasión, le dijimos, hija, te toca orar, ora, por favor. Y había tenido una clase, ¿verdad? De los filisteos, ¿verdad? Que peleaban con Sansón y todo eso, que le dieron una clase de esa. Y ella comenzó a orar, ¿verdad? Dice, te pido, Señor, dice, y te pido grandemente por los filisteos. Por los filisteos. Y bueno, pero, o sea, ella escuchó la historia, a ver, se le quedó algo ahí y ella dijo, bueno, voy a orar por los filisteos. Ahora, bueno, los filisteos son personas que no conocen a Dios, ¿verdad? Entonces, ahora va aquí, pero, ¿verdad? Tantas cosas, ¿verdad? Entonces, a veces salían con como niños su inocencia, ¿verdad? Su inocencia. Entonces, ahora, pero ellos, ¿verdad? Van aprendiendo.
van aprendiendo y van escuchando. Entonces lo que Dios nos menciona aquí, hermanos, nosotros como hijos, dice, como hijos amados, sed imitadores de Dios, ¿verdad? Que debemos ser imitadores en primer lugar de Dios. Hermano, por esa causa es importante que como hijos de luz, como hijos de Dios, podamos nosotros saber qué es lo que Dios piensa. ¿Cómo Dios piensa? ¿Qué Dios piensa de las cosas que se hacen en este mundo? Hermanos, ahora aquí, ¿qué a Dios le agrada? Y yo quiero hacer lo que Dios le agrada, ¿verdad? Mi hijo a veces, ¿verdad? Yo dejo mis zapatos ahí, él se lo pone y anda con mis zapatos así grandotes, ¿verdad? Y anda corriendo porque él quiere llevar mis zapatos, ¿verdad? Ve que yo me pongo eso y él se lo pone. Yo salgo para acá, ¿verdad? Vengo acá y él me anda siguiendo, hermano. Y qué responsabilidad, ¿verdad? Porque él ve todo lo que nosotros hacemos o decimos. Entonces, es muy, muy importante. No le podemos decir a nuestros hijos, ¿verdad? Como padres, ¿verdad? Tú no hagas esto, ¿verdad? Y yo lo hago, ¿verdad? Tú no digas esto y yo lo digo. Eso me parece que ellos van a hacer lo que ven. No van a hacer lo que les decimos, ¿verdad? Entonces ellos van a hacer todo lo que ven, porque es un aprendizaje, algo que van absorbiendo ellos, y en ese momento lo hacen o lo dicen. Entonces es tremendo y una responsabilidad bastante grande, ¿verdad? Delante de Dios hacia nuestros hijos. Entonces dice el Señor, hermanos, dice, si Dios, hermanos, el Señor nos muestra acerca de las cosas que le agrada, nosotros debemos buscar hacer lo que le agrada, ¿verdad? No poner una excusa, ¿verdad? Sino desear de todo corazón, nosotros como hijos amados, como hijos de luz, ahora buscar imitar, dice a Dios, imitarle a Dios. ¿Y en qué? Dice ahí la palabra del versículo 2, vamos a ver rápidamente, dice, imitarle a Él, dice, y ahí nos dice versículo 2, dice, andad, dice, andando, dice, en amor. ¿Verdad? Andando en amor. Y ese amor, ¿verdad? El amor de Dios, o sea, ese amor agape del cual Dios nos habla, ¿verdad? Que nosotros podemos, hermanos, amar sin esperar que nos amen, ¿verdad? Decidir amar, porque el amor de Dios es una decisión, ¿ok? Decidir perdonar aunque la persona no lo merece, que le perdone. Pero yo decido perdonar porque así Dios decidió perdonarnos a nosotros, aunque no lo merecíamos nosotros. Decidir amar, hermano, ¿verdad? Es buscar el bien del otro, no buscar el mal del otro, ¿verdad? Siempre, porque Dios en realidad, hermanos, cuando hay una maldición, cuando alguien te maldice, tú no haces lo mismo, sino que todo lo contrario, bendices en lugar de maldecir. Porque el amor, ¿verdad?, hacia una persona o hacia una persona que tal vez no merezca, hermanos, ¿verdad?, que tú le respetes, pero tú lo haces. ¿Por qué? Porque realmente tienes el amor de Dios. Y déjame decirle, hermanos, en el mundo hay tantas injusticias y tantas cosas, pero hermanos, tú no actúas como actúa el mundo, a través de venganza, a través de odio, a través de maldición por maldición, a través de, me hizo el mal, yo se lo devuelvo, ¿verdad? No, sino que ya como hijo de Dios andando en amor, ahora ya el amor de Dios, porque el amor del hombre no puede hacer eso. Solo el amor del hombre se venga. El amor del hombre, ¿verdad? Busca, ¿verdad, hermanos? Desquitarse, ¿verdad? El amor del hombre, hermanos, es egocéntrico, egoísta, ¿me entiende? Puede tener un círculo simplemente, y yo amo al que me ama. Si me hace mal, ¿verdad? Yo no quiero saber nada, ¿verdad? Y yo también me vengo de... Ahora, déjenme decirle, hermanos, ¿verdad? Entonces el amor de Dios nos lleva a ser diferentes, a no mirar solamente nuestro círculo, sino a mirar más allá. Amén. Más allá, como Dios miró, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Entonces, dice andar como hijos de luz, hermanos. ¿Por qué amamos las almas que no conocemos? ¿Por qué nos gastamos y vamos y buscamos y tratamos de hacer bien, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque el amor humano simplemente no puede, pero el amor de Dios es lo que nos lleva a hacer eso. Y como hijos amados, dice la palabra, debemos ser imitadores de Dios en amor. Entonces, aquí, hermanos, qué importante es, por eso la palabra de Dios dice que seamos imitadores andando en amor, como también Cristo nos amó. Como también Cristo nos amó, hermano. Y aquí vemos, hermanos, el gran amor del Señor,
que hermanos, no tenemos excusa ninguna, porque Cristo, hermanos, a los que lo azotaron, a los que lo maldijeron, a los que le escupieron, a aquellos hermanos que a Él los amó. Y Él aún no dijo maldición ni respondió maldición, sino que todo lo contrario, Él bendijo. Él intercedió por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando lo habían apedreado, no les tomes en cuenta este pecado. No dijo, Señor, manda fuego y derríbalos, manda fuego y quémalos, ¿verdad? No, Él no hizo eso, sino que todo lo contrario. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y él partió a la presencia del Señor, porque dice la Biblia que vio los cielos abiertos y la gloria del Señor, ¿verdad? Qué impresionante esa ilustración que nos da la palabra de Dios, ¿verdad? Vio los cielos abiertos ahí, qué impresionante. Ahora, querido hermano, y grandes hombres de Dios, ¿verdad? Que realmente anduvieron en el amor de Dios y no respondieron conforme el hombre, conforme el mundo, sino conforme Dios, imitando a Dios. Entonces aquí vemos, hermano, dice imitándolo en amor. Dice la palabra de nuestro Dios ahí, hermano, sigue diciendo, dice como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se entregó por nosotros. Y luego dice ahí, hermanos, ¿verdad? Nos habla acerca de la pureza, ¿verdad? Dios es santo, por lo tanto nosotros debemos esforzarnos en la gracia de Dios cada día para ser puros, ¿verdad? Tenemos una batalla, todos nosotros, y en este mundo, querido hermano, más ahora en estos tiempos, ¿verdad? Tenemos una batalla, cada uno batalla con algo, pero déjame decirle, nos esforzamos y debemos esforzarnos en la gracia de Dios para ser puros delante de Dios, para buscar la pureza, para buscar la santidad, ¿verdad, hermanos? Para buscar, hermanos, agradar al Señor, dice la palabra de Dios ahí, pero fornicación y toda inmundicia, dice, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice, ni palabras deshonestas, dice, ni necedades, dice, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien, acción de gracias. ¿Qué debe decir nosotros? Buscar la pureza, ¿verdad? Buscar apartarnos de las malas palabras, de palabras deshonestas, ¿verdad? Deshonestidad en este mundo, ¿verdad? De mentir, ¿verdad? De hacer negocios chuecos en este mundo, ¿verdad? Eso no debe hacerlo un cristiano, ¿verdad? Eso debemos alejarnos, de eso debemos ser íntegros, aprender a ser íntegros, honestos, ¿verdad? En nuestros tratos en este mundo. Entonces, qué importante, querido hermano, la palabra de Dios dice, y toda inmundicia, ni dice de toda inmundicia, ni de fornicación, dice avaricia, ¿verdad? No se nombre, dice, a las palabras que decimos, ¿verdad, hermanos? Dice, a necedades, ¿verdad? Y luego dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, dice versículo 5, o inmundo, o avaro, que es idólatra, ¿verdad? Que la avaricia nos lleva a la idolatría. Cuando nosotros ponemos más, ¿verdad? Algo, ¿verdad? O el dinero, la riqueza, más que a Dios, en primer lugar, estamos idolatrando, y eso es un ídolo, ¿verdad? Delante de Dios. Dice, ninguno de estos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice ahí, hermanos, seguimos viendo, ¿verdad? Lo que dice la palabra de nuestro Dios, andando en amor, dice, andando en pureza. Y seguimos leyendo, dice, porque versículo 7, no seas pues, dice, partícipe con ellos. No participes, no te deleites con estas personas que hacen estas cosas, hermano, sino que realmente te debes separar, te debes apartar, no te que tener tus mejores amigos con una persona maldiciente, una persona, verdad, que siempre anda buscando pecar delante de Dios, ¿verdad? Porque no debe ser nuestro mejor amigo, debe ser nuestro mejor amigo aquellos que buscan que cada día mejorar, ¿verdad? El Señor, buscar hacer las cosas bien para Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia que debemos apartarnos, dice, no debemos participar, dice, con ellos. Debemos nosotros claramente, hermanos, ¿verdad? Orar por ellos.
No estamos nosotros para aborrecer a nadie, ¿verdad? Pero sí debemos, hermanos, tener, ¿verdad?, convicciones en nosotros y un límite. Amén. Entonces, aquí la palabra de Dios dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. En otros tiempos andábamos allá como que si no pasaba nada. Dice, mas ahora sois luz en el Señor. Sois luz. O sea que, hermanos, la luz que alumbra, ¿verdad?, el Hijo de Dios es un conocimiento de Dios. Amén. Es un conocimiento a través de la vida de Él. Esa es la luz que refleja el cristiano. Porque si tú eres imitador de Dios, van a ver en ti cómo es Dios. ¿Me entiendes? No pueden ver a Dios, no pueden ver el Espíritu Santo, pero pueden verte a ti y en ti van a ver la obra de Dios. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que haces? A tus obras, ¿verdad, hermanos? Y todo eso van a ver las otras personas. Dices, yo creo en Dios, y claro, reflejas con tu vida que Dios vive en ti. No somos perfectos, pero nos esforzamos día a día en la gracia de Dios y clamamos al Señor que tenga misericordia de nosotros para que podamos reflejar su luz, su conocimiento a los demás. Entonces, aquí importante la palabra no menciona ahí, hermanos, dice la Biblia, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Dice, andad como hijos de luz, ¿verdad? Dice, porque el fruto del Espíritu, ahí va, dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, dice, justicia y verdad. Lo que debe, hermanos, abundar en nosotros el fruto de bondad, de justicia y de verdad, porque ese es el fruto del Espíritu. Dice, comprobando, hermano, ahí dice, y esto es interesante, ¿verdad? Lo que nos dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice, y luego dice ahí versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Y yo quiero pararme un poquito acá. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, las obras que no dan fruto o que no traen fruto o que te bloquean para que no haya frutos en tu vida. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros seguimos participando de las cosas de las tinieblas? Entonces nosotros no podemos dar frutos porque estamos reflejando de que todavía no estamos en la luz. Y si seguimos participando allá como que si nada pasa, como que si todo está bien, entonces estamos en las tinieblas y no estamos reflejando la luz del Señor. Hoy que se está celebrando algo que en Estados Unidos se llama Halloween y acá en México se llama Todos los Santos, ¿verdad? Los Muertos, o Día de los Muertos. Acá también, ¿no? No, acá el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Día de los Muertos, está, pero vamos por ahí mismo, ¿verdad? Entonces acaba, ¿qué es lo que se está celebrando hoy? Se hace ver, hermanos, sentate, mija, sentate, después salís. Se hace, hermanos, ¿verdad? Se hace esto, al parecer, muy inocente. Es para los niños, y que salgan los niños, y que vengan los niños y recojan sus caramelos, se visten de brujita, se visten de brujito, ¿verdad? Y lo hacen ver como algo natural. Pero si nosotros entendemos, hermanos, que esto, el trasfondo de donde viene esto, no es algo inocente. ¿Me entienden? No es algo nada inocente de donde viene el trasfondo de todas estas prácticas y estas fiestas, ¿verdad?, que se hacen en el mundo entero. No sé si en todo el mundo, ¿verdad? Pero muchos lugares de acá, Latinoamérica, ¿verdad? De acá del Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos y todo esto, ¿verdad, hermanos? Pero esto venía, ¿verdad?, desde Europa. Como vemos, hermanos, que hay algunas versiones, pero una que se asemeja, ¿verdad?, que más o menos ponen de acuerdo en esto, ¿verdad?, es el origen de donde viene, el Halloween, ¿verdad? Y yo creo que algunos tal vez ya lo saben, ¿verdad? Algunos ya lo saben, pero tal vez algunos otros no.
se dice, hermanos, que esta era una fiesta, ¿verdad? El Halloween, ¿verdad? Que viene, bueno, después tomó nombre de Halloween, pero que antes, ¿verdad? Era una fiesta que se llamaba Samhain, ¿verdad? Una fiesta que celebraban, ¿verdad? Allá en Gran Bretaña, esta parte de los celtas, ¿verdad? Los celtas, ¿verdad? Que celebraban esto, ¿verdad? Que en ese tiempo, hermanos, ¿verdad? Dice que ellos, crearon, los antiguos habitantes que ocuparon Galía y las Islas Británicas, las cuales fueron los celtas, ¿verdad? Los celtas, como todo pueblo pagano, tenían una religión y creencias muy particulares. La religión de ellos era el druismo, y sus sacerdotes se hacían llamar druidas. Entonces dice, los cuales tenían todo el poder, ¿verdad?, administrativo y religioso sobre todo su pueblo, siendo su centro de actividades, ¿verdad? Dice, ellos tenían, ¿verdad?, todo, podríamos decir, la autoridad en ese momento, en ese tiempo, en estas tribus. Entonces dice que la religión druida se tenía la costumbre de celebrar a su dios, ¿verdad?, a su dios pagano, o el que le llamaban el dios de la muerte. Entonces esto dice, adoraban a su dios pagano, Samhain, y era la fiesta, ¿verdad?, que ellos hacían durante la noche del 31 de octubre de cada año. Entonces, en aquella noche se celebraba, en términos religiosos, el Señor de la Muerte, o celebraban el Señor de la Muerte, los druidas. Entonces vemos ahí, hermanos, o Samhain, ya que en esta época empezaba el invierno, una época fría y oscura, como era el comienzo de la época oscura en aquella región europea. Esta celebración, además de significar el fin de año celta, significó la celebración a la muerte y a todos los espíritus de los difuntos, que según se creía, volvían a sus antiguas moradas terrenales. Esta era la época propia para todo tipo de hechizos, ¿verdad? O en ese tiempo, ¿verdad? Esto se practicaba, y en estos lugares, ¿verdad?, que eran pueblos paganos que no conocían al Señor, ¿verdad? Dice, todo tipo de hechizos, de magia, adivinación y todo tipo de actividad paranormal. Entonces, acerca de los ritos practicados, ¿verdad?, vemos ahí, hermanos, que ellos hacían todo esto, pero esta era una de las fiestas, ¿verdad?, que era el centro, podemos decir, que celebraba en este mismo día, lo que es el 29, ¿verdad?, de octubre. Pero dice, los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos y vírgenes para ofrenda a su dios, Samhain. Dice, en el festival de la muerte, dice, si se les daba, se hacía un trato y se iban en paz. Entonces dice ahí, si la gente de la aldea no daba a los druidas el alimento o persona que exigía, se lanzaba una maldición sobre la casa entera, y según ella, alguien de esa familia moriría ese año. Esa era la trampa o treta, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, se ve como algo muy, podemos decir, muy inocente. Entonces, este es el origen de la tradición consistente en pedir dulces y golosinas por las casas. Entonces, antes eran sacerdotes los que tenían este oficio, ahora son los niños. Este culto se mantuvo, dice, durante mucho tiempo en la cultura céltica, hasta el año 46 a.C., tiempo en que se produjo la invasión del Imperio Romano. Los romanos, tras conquistar Gran Bretaña, añadieron a Samhain, ¿verdad?, el actual Halloween, o elementos en la fiesta de la cosecha, celebrada el 1 de noviembre, en honor a Pomona, diosa de los frutos. Entonces vemos aquí a estas dos celebraciones paganas que se juntaron más tarde, se añadió un nuevo elemento, hablando del catolicismo, ¿verdad?, del catolicismo, que es Día de los Muertos, o Día de Todos los Santos, ¿verdad?, de todos los santos de los muertos. Dice, de estos tres elementos que se mezclaron, druidas, romanos, ¿verdad?, los católicos, vemos aquí que a través de esto nació la fiesta que hoy en día conocemos como Día de los Santos Muertos. O sea, se fue cambiando, ¿verdad?, esto, introduciéndolo para, ¿verdad?, para poder controlar, ¿verdad?, los romanos de alguna forma,
querían tener tranquila a la gente y que no se sublevara al cambiarle sus tradiciones completamente. Entonces fueron cambiándole, ¿verdad? Y hoy se celebra el Día de los Muertos, celebrada el 1 de noviembre de cada año, según lo estableció el Papa Gregorio, ¿verdad? El Papa Gregorio IV en el año 835. Entonces vemos ahí con el pretexto de celebrar a todos los mártires y santos de la Iglesia Católica Romana. Lo cierto es que la política de la Iglesia Cristiana Romana en esos tiempos consistía en sustituir los ritos paganos por los cristianos, a llamarle como algo, ¿verdad? Algo cristiano, pero realmente era cambiar nomás una tradición, ¿verdad? Por otra. Entonces, aquí vemos, hermanos, que de esta manera los descendientes de los celtas pudieron seguir celebrando el festival de Samhain. ¿Okay? Entonces vemos aquí con el nuevo nombre, Día de los Santos Muertos, que en inglés se traduce como Hallowe'en Day. Entonces en Gran Bretaña e Irlanda celebró esta fiesta en el día 1 de noviembre. Entonces vemos ahí día, pero a la víspera, el 31 de octubre, se le llamó, ¿verdad?, este nombre, All Hallows Eve. Lo que más tarde pasó a llamarse en lo que hoy día conocemos como Halloween, ¿verdad? Lo que se conoce como Halloween. De esta manera, los católicos romanos celebraron el 1 de noviembre como un día sagrado. Entonces, vemos, hermanos, que de esta costumbre llegó a América. Esta costumbre llegó a lo que es los Estados Unidos hoy en día. América, tras la emigración de los irlandeses hacia el año 1800. Entonces, todos ellos que emigraron de allá llegaron a Estados Unidos, dice, quienes introdujeron esta celebración que ahora es muy popular allí en los Estados Unidos, ¿verdad? Halloween, cuando se habla de Halloween en Estados Unidos, ¿verdad?, celebra en grande esta fiesta. ¡Qué impresionante! Dice, y que ha sobrepasado su frontera. Muchos lugares también lo celebran. Y vemos aquí, hermanos, que varios son los elementos que unen la antigua fiesta druida con la actual Halloween. Y bueno, vemos ahí, hermanos, de dónde viene esto, ¿verdad? Hoy en día es una de las principales fiestas oficiales celebradas por los satanistas. Se dice, hermanos, es una de las fiestas celebradas por satanistas, ocultistas, adoradores de Satanás. Entonces, el autor dice de la Biblia satánica, dice, hay 3 días sumamente importantes para todo satanista. Dice, el 30 de abril, dice, su cumpleaños, y el día más importante de todos, Halloween. Ahora, déjame decir, hermanos, ¿verdad?, que esto no es algo, ¿verdad?, inocente. Esto de dónde viene el trasfondo y todo lo que se hace, lo que se celebra. Entonces, hay personas que no conocen, ¿verdad?, la historia y dicen, bueno, vamos, y que nuestros niños vayan, que nuestros niños participen, le compramos un disfraz, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, y que vayan y que salgan. Dice, la Biblia dice que como cristianos no debemos participar nosotros en las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. Si nosotros participamos, estamos diciendo que todo está bien, que está bien lo que están haciendo. Si nosotros participamos, hermano, estamos en oscuridad y no estamos reflejando la luz. Y hermanos, y déjame decir, ¿verdad?, que como vemos, qué importante, hermanos, que nosotros podamos entender. Hay ciertas cosas, y una de las cosas que nos enseñan nosotros en misiones, Tú vas a un lugar, no vas a cambiar la cultura de ese lugar. Y claramente, cuando no compromete ningún principio bíblico, uno no va a ir a un lugar a predicar en contra. Amén. Pero cuando va en contra de la Biblia, hay que predicar toda la verdad de la palabra de Dios. Amén. Porque, por ejemplo, yo vengo a Uruguay, en México no se toma el mate. Yo no voy a venir y voy a decir el mate está mal, no, porque no, ¿qué mal tiene? ¿Verdad? Yo no voy a decir que el beso es algo malo, no, porque la Biblia no lo dice. Entonces yo no voy a venir a cambiar algo, ¿verdad?, que no compromete principios bíblicos. Pero sí voy a predicar lo que va en contra de la palabra de Dios. Amén. Y por ejemplo, hermanos, ¿verdad?, todo esto, ¿verdad?, cuando salen yo no sé, pero en Uruguay es algo muy, muy común. El hecho de ¿cómo le llaman a esto? De los tambores y la comparsa. Yo creo que un cristiano no debe participar en estas cosas.
Porque, hermano, déjame decirle que ¿qué hay en estos lugares? Hay mujeres casi desnudas bailando. ¿Me entiende? Entonces, un cristiano no está siendo luz cuando anda participando en todas estas cosas. Que realmente, hermanos, ¿verdad? Hay personas que no conocen a Dios y por eso hacen esto. Y cuando vemos aquí, hermanos, todo esto también, que en un tiempo, ¿verdad? Lo que es el carnaval y todo esto también se hace. Y saben ustedes, ¿verdad? Que se adora al Dios, ¿verdad? Al Dios Momo, ¿verdad? Entonces aquí vamos, hermanos, vemos que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Y determinar lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Amén. Y como cristianos, hermanos, dice que vamos a ser imitadores de Dios. Por lo tanto, si Dios no está en este lugar, yo no voy a ir a este lugar. Amén. Si yo sé que Dios no está en ese lugar y que es algo que no agrada a Dios, yo no voy a ir a ese lugar, yo no voy a participar de eso. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, ¿verdad, hermanos? Dice que por eso, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los que escuchando, conociendo y sabiendo, siguen haciendo lo que no deben hacer. Siguen participando con lo que no deben participar. Viene la ira de Dios sobre esos hijos de desobediencia. Entonces, por eso dice la palabra de Dios aquí, hermanos, que nosotros debemos buscar siempre, dice, no participar con las obras infructuosas. Dice ahí la Biblia, mira lo que dice, ¿verdad? En este versículo, dice versículo 10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Yo debo comprobar lo que agrada al Señor y por lo tanto debes ser imitador de Dios para hacer lo que le agrada a Dios. Y dice ahí, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No podemos decir está todo bien cuando no está bien. No podemos decir pobrecito, ¿verdad? Los niños. Mira, déjame decir, los niños hacen lo que los padres les permiten hacer o lo que los padres les dicen que hagan. Amén. Porque los niños deben estar, dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Instrúyelo. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, déjame decirle, la instrucción de los padres es muy importante por esa causa, ¿verdad? A mis hijos, nosotros les explicamos, y nosotros, dice, desde chico, ¿verdad? Se les está explicando a ellos por qué no pueden salir, por qué no pueden participar. Y ya mis hijos ya saben, ¿verdad? No, nunca nos preguntan o nos dicen, yo quiero ir, porque ellos saben que no deben hacerlo. Ahora aquí va, queridos hermanos, porque dice la Biblia, no participé en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Entonces, hermanos, debemos hablar la verdad. Dice, porque vergonzoso es un hablar lo que ellos hacen en secreto. Hermanos, y en estos días es cuando en los Estados Unidos muchos niños se pierden en los Estados Unidos. ¿Sabía esto? Lo informativo dice, en estas fechas, ¿verdad? Es cuando muchos niños también se pierden. Y déjame decir, querido hermano, realmente es una obra del diablo, una obra satánica, ¿verdad? Porque realmente los muertos, en México se celebra el Día de los Muertos no vienen, los muertos están en el cielo, están en el infierno, el lugar donde fueron según la decisión que tomaron. Están ahí, ¿ok? Y si yo estoy disfrazando las tinieblas por la luz, no puedo, ¿verdad? No puedo mezclar la luz con las tinieblas. Si yo estoy diciendo que es la noche de brujas, si yo estoy participando en eso, Dios mismo dice en su palabra que no debemos participar en eso. Por ejemplo, vaya conmigo por favor rápidamente allá en Levítico. Levítico 19, por favor. Levítico 19, hermana, por favor. Dice Levítico 19, vemos por favor ahí en el versículo 31. Habla acerca de todas estas obras de las tinieblas, ¿verdad? Todas las obras de las tinieblas. Dice ahí, no os volváis, dice,
no os volváis a los encantadores, dice, ni a los adivinos. Dice, no los consultéis, dice, contaminándoos, dice, con ellos. Dice, los encantadores, los adivinos. Dice, hermanos, habla de todos aquellos, ¿verdad?, que están en la oscuridad. Todos aquellos, hermanos, que están, hermanos, en las tinieblas. Todos aquellos que, hermanos, dice los encantadores, los adivinos. Aquellos que van y consultan al brujo, a la bruja, ¿verdad?, que les dice la suerte, lo que va a pasar, lo que va a suceder, ¿verdad? Y hay gente, ¿verdad?, que le quiere saber, ¿verdad?, lo que le va a pasar, ¿verdad? Yo no sé. Y van y quieren consultar, ¿verdad?, a los brujitos, a las brujitas. Déjame decirle, hermano, dice la palabra de Dios que no debemos nosotros participar en esas cosas, ¿verdad? Dice que el Señor mismo está diciendo aquí, ¿no?, que no debemos nosotros contaminarnos. Dice, no os volváis, dice a ellos, no los consultéis. Dice, ¿verdad? No los consultéis, contaminándoos con ellos. Dice, yo Jehová vuestro Dios. Y luego dice ahí en el capítulo 20, versículo 6, ahí mismo adelante. Pero dice 20, versículo 6. Dice, y la persona que atendiere, dice, a encantadores, dice, o adivinos, para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de su pueblo. Dice, santificaos pues, dice, y sed santos, ¿verdad? Imitadores de Dios. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová vuestro Dios, dice, porque soy vuestro Dios, dice, yo Jehová vuestro Dios, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Entonces, hermanos, dice, sed santos, dice, santificaos y sed santos. Entonces quiere decir apartarse para Dios y buscar lo que es agradable delante de Dios para hacer lo que le agrada a Dios y para no hacer lo que desagrada al Señor. Entonces, hermano, dice allá en Isaías, yo quiero que vean en Isaías otro versículo más, por favor. Ahí dice Isaías, adelante, para adelante en nuestras Biblias. Vamos a ver Isaías capítulo 8. Isaías 8. Vea conmigo, por favor, ahí el versículo 19. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos. Dice que susurran, hablando. Dice, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Qué importante lo que le aparece. ¿Consultará a los muertos por los vivos? Hermanos, dice la Biblia ahí, ¿verdad? No podemos nosotros ir y consultar, ¿verdad, hermanos? Los muertos, algunos van y dicen, hermanos, si hay tanta la oscuridad, ¿verdad? En lo que es la hechicería, la brujería y todo eso, y eso es real, porque el diablo es real, y las tinieblas es real, ¿ok? Entonces, ellos van y quieren saber algo acerca de un familiar muerto, van y quieren consultar, y esto, ¿verdad? Supuestamente le dicen lo que va a suceder, ¿verdad? Y le dicen o consultan a un muerto y supuestamente viene una voz de ese muerto y le habla y le dice lo que esta persona quiere saber. Pero déjame decirle que son espíritus engañadores, demonios, ¿verdad? Demonios que se disfrazan, hermanos, ahí porque los demonios son reales. Entonces aquí dice que ellos dice, no consultará el pueblo a su Dios. ¿A quién debemos consultar nosotros? A nuestro Dios, amén. Ir en oración a nuestro Dios como cristianos, ¿verdad? Ya no hacer esas cosas, ¿verdad?, que hacíamos en las tinieblas, tal vez. Y es muy común, ¿verdad?, ir con la que lee las cartas, ¿verdad? Que hasta en la televisión ahí, ¿cómo le llaman a esto? Tarot, yo le tiro las cartas, que le leo las cartas ahí, quién sabe qué, tanto. Hermano, déjame decirle, todas estas cosas son cosas de las tinieblas, que ya el cristiano no debe participar en esto. ¿A quién debemos consultar ahora? Tenemos un Dios vivo y verdadero.
al cual vamos, hablamos con Él y Él nos contesta a través de su bendita palabra. Amén. De su bendita palabra. Y vamos dejando esas tinieblas a un lado porque ya no van con nosotros. Hermano, porque ahora somos de la luz, ya no somos de las tinieblas. Somos hijos de luz, no de tinieblas. Comprobando lo que es agradable al Señor, como dice el versículo 10, ¿verdad? Ahí de nuestro texto. Comprobando la voluntad de Dios, versículo 17. Ahí mismo también nuestro texto que leímos, ¿verdad? De Efesios, capítulo 5. Hermanos, dice comprobando lo que es lo bueno delante de Dios. Y dice comprobando la voluntad de Dios. Entonces, qué importante que nosotros ahora, hermanos, podamos, hermanos, comprobar lo que le agrada a Dios y decir, esto le agrada a Dios o no le agrada. Y tener, hermanos, el juicio de nosotros discernir y decir, bueno, esto no le agrada a Dios, por lo tanto, yo me voy a apartar. Por lo tanto, ya no lo voy a volver a hacer. Tantas cosas hacíamos en la oscuridad, ¿o no es así? Aún siendo católicos, aún siendo religiosos, que para nosotros estaba bien, porque la iglesia lo aprueba, el Día de los Muertos. Y se ha llegado a tal tradición a decir que los muertos vienen. Ese día vienen los muertos. Y ese día tienen que preparar todo para que los muertos vengan. Es una tradición muy fuerte en México. Era una tradición muy fuerte en mí también. Pero yo cuando leí en la palabra de Dios, la verdad, yo tuve que decidir, esto no es verdad, esto es de las tinieblas y tengo que dejar estas cosas. Y agarrarme de la verdad, agarrarme de su palabra, hermanos. Por eso debemos comprobar lo que es lo bueno delante de Dios, lo que es agradable delante de Dios y comprobar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y en este versículo que estábamos leyendo, hermanos, ahí en Efesios, dice la palabra de Dios, hermanos, dice, por lo cual dice, despierta, levántate de los muertos y te va a alumbrar Cristo, ¿verdad? Aquel que todavía no ha recibido a Cristo, ¿verdad? Viene al Señor, Él lo va a alumbrar para que pueda discernir y para que pueda entender ahora lo que es agradable delante de Él. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, dice, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, 5:16, aprovechando de Efesios, ¿verdad? Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y este último versículo, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No te embriagues con vino, porque eso también es obra de las tinieblas, ¿verdad? Y muchas veces eso pasa a veces en la Navidad, ¿verdad? En estos días cuando muy inocentemente, bueno, se celebra, ¿verdad? El día del nacimiento de Jesús. Pero en las familias se reúnen, bueno, hola, un vinito acá, ¿verdad? Y a veces nosotros, hermanos, ¿verdad? Hay cristianos que lo hacen. Pero ¿qué testimonio estamos dando nosotros como cristianos si nosotros participamos en algo que sabemos que es obra de las tinieblas? ¿Cuánta gente ha muerto por causa del alcohol? ¿Cuánta persona ha asesinado por causa del alcohol? ¿Cuánta desgracia hay por causa del alcohol? Y si yo participo en ello, estoy en tinieblas y no estoy dando la luz que Dios quiere que dé. Y si yo apruebo, ¿no? Sí, un vinito, ¿verdad? Ahí, me acuerdo, ¿verdad? Un cura, ¿verdad? En el pueblo que decía, bueno, dice todo, nada con exceso, dice todo con medida. Qué testimonio, ¿verdad? Entonces, hermano, como cristianos, nosotros, ¿verdad? Debemos, si sé que es algo malo, yo no debo aprobar, pero no debo participar. Amén. Si sé que es algo de las tinieblas, ¿verdad? No debo hacer eso, ¿ok? Porque realmente, hermano, como dice la palabra de Dios, dice, antes sed llenos del Espíritu Santo. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Hermano, hay tantas cosas que Dios tiene que ayudarnos a discernir a todos nosotros. Hay cosas que parecen inocentes. Pero tenemos que saber nosotros que Dios es luz. Amén. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. Ninguna tiniebla. Entonces, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y jóvenes, ustedes entienden lo que significa esto. Jóvenes,
Yo sé que ayer están hablando con las jovencitas y me decían, no, pues yo no voy a salir. Pues, bueno, qué bueno, ¿verdad? Si tú no participas, si sos creyente y conoces la palabra de Dios, no vas a participar hoy, ¿verdad? Pedir caramelo, hacer el trabajo que hacían los druidas, los sacerdotes, ¿verdad? Ir de casa en casa. Que eso muchos niños lo hacen. Y en la ignorancia de los padres. Querido hermano, pero nosotros, ¿verdad? Debemos hablarles de Cristo. Por esa causa es predicar el Evangelio. Amén. Porque el Evangelio nos abre los ojos. El Evangelio tiene poder para salvación. Amén. Y si Cristo vive en nosotros, tenemos la luz de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, por esa causa, el Evangelio, hermanos, tenemos que predicarlo, ¿verdad? Debemos orar por los que no conocen al Señor y seguir amando, ¿verdad?, las almas y predicando el Evangelio, hermanos, en toda oportunidad que tengamos. Amén. Que Dios, hermano, nos ayude a siempre discernir lo bueno delante de Dios y hacerlo. Amén. A lo que es agradable delante de Dios y hacerlo. Padre, por favor, bendice tu palabra, Señor mío. Te doy gracias, querido Dios, por lo bueno que tú eres, Señor, y por darnos, Dios, este tiempo tan especial como iglesia, Padre, como hermanos en Cristo. Padre, yo te ruego, querido Dios, que tú nos ayudes cada día a discernir más tu voluntad, día a día. Dios, ayúdanos a que no ignoremos lo que tú nos enseñas, por favor. Ayúdanos a grabarlo en nuestros corazones, sabiendo que tú eres luz, Señor, y podamos vivir en la luz como hijos de luz. Dios, danos de tu gracia, por favor, te necesitamos. Aviva nuestros corazones día a día, favor, obra. Ayúdanos a animarnos unos a otros, Señor, en tu voluntad, Padre, por favor. Bendice, Dios, tu pueblo, y Dios, dejamos todo en tus manos. Ten misericordia de Nueva Helvecia, ten misericordia, por favor, Dios, que más almas puedan conocerte. Ten misericordia del Uruguay, Señor, y Padre, que más siervos puedan levantarse, más iglesias puedan levantarse, más obreros puedan levantarse, Señor, más tu evangelio pueda correr, Dios, en los lugares donde no se ha predicado. Por favor, Dios mío, y ten misericordia, Dios, de todos los países, Señor, que necesitan tu evangelio. Señor, obra, y dejamos todo en tus manos. Y gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Muy bien. Bueno, sí, vamos a terminar con nuestra reunión en esta hora. Vamos a orar, hermanos, y así vamos a orar. Si alguien va a ofrendar, saben, igual, acá está el ofrendero, así por ahora, ok. Vamos a orar y vamos a terminar con nuestra reunión. Una vez más, vamos, guíanos en oración. También por el hermano Schneider.